guiarles un poco, y no les voy a convencer, pero al menos les voy a confundir lo suficiente para que me hagáis muchas preguntas. Lo importante es que me interrumpáis en cualquier momento con cualquier pregunta. Otra cosa es que la sepa responder. Son dos cosas diferentes, ¿vale? Bien, pues es una afición que he tenido, incluso he trabajado yo en cosmología y matemática hace años, bueno, todavía sigo un poco. Como el título, como veis aquí, se llama El universo y sus modelos, lo he llamado en uno, porque si no, con eso estaría 3 horas. En realidad es un modelo, el actual, matemática y observaciones. Me llamo Fernando Pascual Sánchez, me puse el Sánchez como Miguel porque había dos Pascuales muy famosos en Barcelona, hace 40 años. Y tal. Bueno, y así, en Google me llamo así. Bien. Yo soy ya jubilado, así que desde hace unos meses, así que como no tengo otra cosa que hacer, digo, me voy a preparar un examen de estos, para estar jubilación activa que sea. Bien, mira aquí, bueno, ya estos personajes les conocéis, Aristóteles, Galilei, Newton y Einstein, porque voy a hablar un poquito al principio de teorías de gravedad, porque es la teoría, como veremos, que se aplica para el estudio del universo. Vale, una cosita primera que quiero decir, que no siempre se recalca. Una circunferencia tiene 2 pirradianes o 360 grados sexagesimales. Sin embargo, una esfera, en este caso va a ser la esfera celeste, tiene un ángulo sólido de 4 pi estereoradianes y, traducido en grados cuadrados, son 41.252,96. Eso es toda la esfera celeste. Todos esos 41.000 grados cuadrados. Qué bien, cómo me gusta quedar así. Bien, entonces fijaros que la luna llena solamente tiene 0,2 grados cuadrados. Y en total hay 41.000 y pico. Ajá. Y fijaros que esto que yo estoy poniendo aquí de fondo es una famosa foto de Hubble, que se llama el espacio profundo, y todo lo que tengo aquí en la pantalla es este trocito que tengo aquí. Si la luna es 0,2 grados cuadrados, pues todo lo que tengo en la pantalla lo sacó el Hubble en esta zona. Bien. Primero, ¿cómo es la materia hoy del universo? Hoy, actualmente. Ya veremos qué es eso de actualmente. Pues según el modelo estándar, que es el único que voy a hablar prácticamente, es el modelo, ya le introduzco, se llama modelo lambda, cold dark matter, materia oscura fría. TDM significa materia oscura fría, y lambda es una constante, que ahora parece que no lo es tanto, que es la constante cosmológica. Bien, y ese es como se llama así el modelo, que se llama también de concordancia, que lleva 25 años vigente. Ya veremos cómo. Y por eso pues también el guay. Claro, como va a ser todo muy oscuro porque la materia hoy está compuesta de un 4% de materia normal luminosa, como la que vemos cuando miramos el cielo, o miramos los telescopios, 21% de materia oscura, que actúa gravitacionalmente, pero no se ve, no es luminosa, y 75% de una cosa que llamamos, o que llaman, mejor dicho, energía oscura. Por cierto, este lambda que he puesto aquí, el lambda la constante cosmológica, me ha hecho mucha gracia porque en ese póster que no ha salido, no aparecen las ecuaciones de Einstein, que son las que aparecen en el póster. Y no he puesto la lambda. A mí eso me satisface mucho. Pero si existe la lambda, esta lambda es la energía oscura, que es el 75% de toda la materia que existe hoy. ¿Vale? Materia-energía. Vale, entonces la materia visible hoy es el 4%. Y aquí tenía yo enchufado con mi... sí que va. O sea que la materia visible, que es el 4%, es lo que vemos. Es lo que vemos, las galaxias y tal, las estrellas, los supercúmulos de galaxias. Aquí ya estamos metiendo matemáticas, ponemos líneas, ¿verdad? Y veremos que esto que aparece aquí en la esfera celeste, un determinado desplazamiento hacia el rojo,
Y esta es nuestra galaxia en el medio. Y bueno, veremos qué es esto de aquí. Esto es una proyección de la esfera celeste. Y esto es la luz que nos llega a diferentes frecuencias, a diferentes longitudes de onda, ¿vale? Ya veremos qué significa esto. Por ejemplo, esto rojo es la zona donde está nuestra galaxia, la Vía Láctea. Vale. Bien, el plan de la exposición, que ya digo que va a ser terrible. Yo creo que va a dar para 2 días, mejor, paros del medio. Va a ser en qué se basa nuestro conocimiento del cosmos. 2, la teoría de gravedad a través de la historia de gravedad. Newton, 1787, siglo XX, la teoría de gravedad de Einstein, también llamada relatividad general, que es del año 15 del siglo pasado, y luego telescopios de observaciones y la ley de expansión de Hubble-Lemaitre, que es de los años 20 del siglo pasado. No me acostumbro. Y en la segunda parte veremos que es una luz fósil del universo primitivo y el modelo llamado Big Bang, de la gran explosión. Por cierto, ya recalco que fue grande, pero no fue una explosión, que, digamos, se usó desde el año 63. Expansión y evolución, no solamente expansión, sino también evolución del universo. Las estrellas se convierten en galaxias, etc. Eso es la evolución, como existe la evolución de la vida. Materia oscura, interrogación. Luego, en el año 80, hubo un pegote al modelo Big Bang, se llamó la inflación acelerada, que se llama la inflación acelerada, la inflación, que ya necesita constante cosmológica. Luego, reciente acelerada, que da lugar a que pensemos el 75% es energía oscura, que piensen. Y el modelo actual, que como ya he dicho, se llama lambda CDM, lambda constante cosmológica, CDM Cold Dark Matter, materia oscura fría. Bien, el universo y la cosmología. El universo, como su nombre indica, es uno. Es uno. No hay multiversos. Son cuentos chinos. Por eso es importante para lo que hay. Luego, la ciencia que trata de explicar todo el universo se llama cosmología, que viene de cosmos, orden y tal, y es antitético al caos, al desorden, que ahora, desde hace tiempo en matemáticas se usa el caos en otro sentido, en el desorden, ¿no? Pero bueno. Bien, la cosmología es una ciencia y por lo tanto nada que ver con la astrología, que no es una ciencia. Y la cosmología trata de explicar el posible origen, evolución y muerte, en su caso, del universo, tanto el origen como la muerte en su caso. ¿Cómo lo hace la cosmología? Efectuando observaciones, pescando fotones de luz, con los telescopios, bien en tierra o espaciales, y aplicando la teoría matemática mediante modelos basados en ciertas suposiciones, en ciertas hipótesis, que explican esas observaciones y que predicen otras. Bien, entonces digamos que la cosmología surge de una unión entre la cosmografía, que son las observaciones, igual que la geografía, pues existe la cosmografía, y la matemática que nos da las teorías de gravedad. ¿Por qué la teoría de gravedad? Para conocer el cosmos. ¿En qué se basa nuestro conocimiento del cosmos? ¿Cuál es la interacción que rige el universo? Bien, sabemos que en la naturaleza hay 4 interacciones, algunos le llaman fuerzas, pero es mejor llamarles interacciones, que son campos, no son fuerzas estrictamente, que son la gravedad, el electromagnetismo, la interacción débil y la interacción fuerte, pero estas dos últimas solamente actúan, la débil y la fuerte, a nivel nuclear, con lo cual a nivel cosmológico, a nivel grande, pues no actúan para nada. Y luego, la gravedad y el electromagnetismo, las dos primeras, que son las más antiguas, bueno, por lo menos el electromagnetismo la conocemos bien desde Maxwell, desde el siglo XIX, y estas son las que actúan a grandes distancias, en principio distancias infinitas, ¿vale? No como las otras que actúan a nivel del núcleo atómico, es decir, a escalas muy pequeñas. La gravedad, entonces, es la que actúa entre diferentes masas, es atractiva y no se puede apantallar. No existe la cabolita de Wells, la gravedad no se puede apantallar, la electricidad sí se puede apantallar. Bien,
A grandes distancias, entonces, la que actúa es la gravedad, no el electromagnetismo, ya que siempre hay masas, pero no siempre hay masas cargadas eléctricamente. Entre las teorías de gravedad, te voy a hacer un pequeño resumen. Primero está la teoría de Aristóteles, que decía que los cuerpos ligeros subían, como el aire y tal, subían, y los cuerpos graves, los graves que llamaban, caían. Claro, esto modificaba teorías anteriores del Antiguo Egipto en que los cuerpos ligeros, como las almas, subían. Eran ligeros y subían. Curioso. Y Aristóteles dijo no. Perdón, en el Antiguo Egipto los cuerpos ligeros pesaban, no subían. Entonces el universo de Aristóteles es finito, no homogéneo, es decir, no uniforme, y la geometría es euclídea, plana. Y es estático, muy importante todas estas cuatro cosas que he puesto. Bien, luego, sobre la gravedad terrestre, Galileo experimentalmente comprobó que los cuerpos pesados y los cuerpos ligeros caían igual de rápido, con la misma aceleración. No con la misma velocidad, con la misma aceleración. O sea que si yo tiro un martillo y una pluma en el vacío, caen a la vez. ¿Vale? Muy bien. Aquí tenemos, no es un martillo, es una bola y una pluma, que caen a la vez. Bien. Y esto es un cuadro muy bonito, y por eso lo pongo. Esto era a nivel, todo esto luego durante la Edad Media y demás, de Aristóteles hasta Galileo. Entonces era finito y homogéneo, y este señor se asoma ahí para ver algo. Pero es precioso, por supuesto. Bien, un poquito más sobre teoría de gravedad. Ahora pasamos a Newton. Newton supuso que la gravedad terrestre era la misma que la celeste, y de esto consiguió llegar a su fórmula matemática. Voy a poner pocas fórmulas matemáticas porque en principio para una audiencia general, aunque aquí la mayoría son estudiantes, la fórmula disminuye en la mitad de la audiencia. Habéis puesto una en ese póster que no ha salido, eso ya ha hecho que venga menos gente. Entonces, para Newton, la aceleración de la gravedad G, lo que llamamos G, en la Tierra, por ejemplo, tiene alcance infinito, porque he dicho que actúa a distancia infinita la gravedad, y actúa instantáneamente. Son dos cosas importantes, las dos. Y el espacio para Newton es plano, ¿bien? O euclídeo, es lo mismo. Sin embargo, Einstein dijo, para Einstein la aceleración de gravedad G es cero cuando estamos en caída libre, como los suicidas, o la Estación Espacial Internacional, o cualquier planeta o cualquier galaxia está en caída libre. Y para ellos siempre el estado de ingravidez es que esta aceleración es cero. ¿Vale? Es un concepto muy importante. Y para Einstein, la verdadera fuerza, entre comillas, de la gravedad es la fuerza de las mareas. Y esa fuerza de las mareas, matemáticamente se describe mediante la curvatura de una cosa que llamamos el espacio-tiempo, una unificación del espacio y del tiempo. Pues la fuerza de la gravedad es la fuerza de las mareas, no es la fuerza de Newton. ¿Vale? O sea que hay un cambio ya totalmente de construcción del mundo, filosófico. Bien, y además en vez de actuar instantáneamente, como supuso Newton, actuaba a la velocidad de la luz. La gravedad actúa a la velocidad de la luz, que sabemos que es finita, no es infinita como suponía que era. Newton actuaba a la gravedad. Y el espacio puede ser curvo, ¿vale? Para Newton el espacio es plano, para Einstein el espacio es curvo. Puede ser curvo. Bueno. Otros comentarios más sobre la ley de Newton. Esto todo el mundo lo conoce, entonces ya para qué hablar esto de la ley de Newton. Pues sí, hay que hablar de la ley de Newton. Es siempre atractiva, todo cuerpo siempre atrae a otra masa, solamente por tener masa. Las masas están situadas en ese espacio, están ahí colocaditas en el espacio, ese plano. Y la materia no tiene nada que ver con el espacio. O sea que el espacio va por un lado y las masas por otro lado. Son cosas diferentes. Además, es universal, es decir, que actúa igual la gravedad en la Tierra que en cualquier otro sitio. En la Tierra le cae la manzana y en la estación espacial pues está dando vueltas.
Por ejemplo, una manzana de 100 gramos, como el Newton, que es falso, es atraída por la Tierra con una fuerza de 1 Newton. Es una medida que se llama sensor. 100 gramos. Pero, fijaros, esta fuerza es lineal en las masas, porque están elevadas a la potencia 1, con lo cual un cuerpo con el doble de masa atrae otros cuerpos con una fuerza doble, es lineal en las masas. Depende del inverso del cuadrado de la distancia. Esto es un cociente, esta rayita es de cociente, esta es la distancia al cuadrado, la distancia entre las masas al cuadrado. Luego, depende del recíproco del inverso del cuadrado de la distancia, pero no depende de las velocidades. Y, vale, eso es una cosa que no tiene mucho interés, esto también lo quito, porque si no... Voy a introducir dos conceptos importantes, que son los de homogeneidad o uniformidad y el isotropía. El concepto de homogeneidad es que se observa lo mismo cuando yo efectúo relaciones de ladrillos. Es lo mismo, es uniforme, es homogéneo. Mientras que el concepto de isotropía es invariancia bajo rotaciones. Se observa lo mismo cuando yo giro ahí. ¿Vale? Son dos conceptos muy importantes que tienen que ver, bueno, tiene una matemática detrás muy importante. Y no son independientes, porque isotropía respecto a dos o más puntos implica homogeneidad. Pero bueno, es una cosa, digamos, muy high. Bien, un poquito más de filosofía. Tanto Newton como Leibniz, toda esta gente, consideraban que el universo era estático, pero para ellos el universo era la materia. La materia no tenía nada que ver con el espacio, era la materia. Y ambos consideran que es plano euclídeo, porque todavía no se había llegado a las dimensiones euclídeas. No sé si se ve bien con ese fondo, porque como hay luz que entra por allí, si haces el favor, porque esto como ya no es fondo negro, que es fondo violeta, no se ve. La primera fila sí, pero no. Claro, los atrás ya no lo veis. ¿Se puede ver? Sí, vale. Y como no es negro, y aquí hay un perfecto. Así que, mucho mejor, gracias. Bien, para Descartes, sin embargo, donde había materia había espacio. Pero no le hicieron mucho caso a Descartes, a Descartes. Y sin embargo, para Newton y Leibniz, la materia es el universo y es diferente del espacio. Y es plano euclídeo e infinito, el espacio. Sin embargo, la materia, que es el universo, para Leibniz es infinita y homogénea, y estática. Sin embargo, para Newton, la materia, el universo, que es la materia, no tiene nada que ver con el espacio, es finita e inhomogénea, y no uniforme, y también, naturalmente, estática. Sin embargo, Kant estableció su paradoja del espacio, que dice que no se podía saber observacionalmente si el universo tiene un comienzo en el tiempo y está limitado espacialmente, o sea, sí, finito o infinito en el tiempo y en el espacio. La antinomia kantiana, o sea, que no se podía saber si era finito o no, o infinito. Bien, por cierto, un universo finito, uniforme y estático es inestable gravitacionalmente. A ver, un poquito más, ya digo que va para dos, que he dicho, no quito ninguna. También he empezado a hablar de cosmología. Bien, la ley de Newton otra vez. Según Newton, el movimiento natural fiduciario de una masa es a lo largo de una recta y a velocidad constante y no se puede distinguir del reposo, lo que llaman los físicos movimientos inerciales, ¿verdad? Debidos a aceleraciones, o si no, cierto. Cualquier desviación de este movimiento o del reposo debe ser explicada debido a una aceleración proporcionada por la fuerza de la gravedad. Esto es la teoría de Newton. Pero, hombre, la teoría de Newton es muy importante, se deducen muchas cosas. Ayer vimos una charla muy interesante en la facultad sobre mecánica celeste, se deducen las leyes de Kepler de los planetas, explican las mareas como variaciones de la fuerza, lo que he dicho yo antes, las mareas eran variaciones de la fuerza de Newton, y la fuerza de gravedad actúa instantáneamente o a velocidad infinita. Eso quiere decir que la fuerza, esta R que tenemos aquí, esa distancia es la medida del Sol sobre la Tierra y está dirigida hacia el Sol instantáneo que no vemos. O sea, esa distancia R de la ley de Newton es, por ejemplo, el sistema Tierra-Sol, es la distancia del centro de la Tierra hasta el centro del Sol
del Sol que no vemos ya, porque está 8 minutos y medio hacia el oeste. Porque la actúa instantáneamente. Es un instantáneo y está 8 minutos y medio hacia el oeste. ¿De acuerdo? ¿Está claro esto? Bien. Pues una vez que ya sabemos eso, pasemos a la siguiente teoría de gravedad, que generaliza la anterior. Es la teoría de Einstein de gravedad, también llamada relatividad general, que incluye y generaliza la de Newton cuando la gravedad es intensa, es decir, para masas con cociente masa radio, masas concentradas en espacios muy pequeños, y para altas velocidades de esas masas. Entonces es una generalización, incluye la de Newton y la generaliza. Y la gravedad solo es una fuerza de marea, y esa, vuelvo a decir lo mismo de antes, se describe mediante la geometría curva del espacio-tiempo. La gravedad es la fuerza de marea, no es G, es una fuerza de marea. Los sistemas de referencia naturales ya no son los inerciales, sino son los que están en caída libre, los cosmonautas, astronautas, satélites, etc. Y son ingrávidos y por lo tanto no tienen velocidad constante, como suponía Newton para los sistemas inerciales. Estos son los buenos, digamos. Hay que centrarse en ellos. Y por otra parte, la masa y la energía, y la velocidad, le dice al espacio-tiempo cómo se debe curvar, y el espacio-tiempo le dice a la energía cómo se debe mover. Es un resumen filosófico de la teoría de Einstein. Estas dos frases. Entonces, según la teoría de Einstein, el espacio-tiempo y la materia-energía son lo mismo. Y la teoría de gravedad de Einstein es la mejor que tenemos después de 110 años de su concepción, porque hasta ahora ha superado todas las pruebas observacionales. No solamente en el sistema solar, sino más allá con púlsares y demás. Pero ¿qué sucede cuando se aplica esta teoría a todo el universo? Bueno, pues la sacamos. Pues esto, cuando se aplica a todo el universo, pues tenemos aquí estos tíos que se han forrado, ¿verdad? A millones por programa, que son los que mejor la han aplicado. Bien, entonces, para empezar, antes me habéis oído que todos los modelos eran estáticos. Sin embargo, vamos a ver que no es estático, sino que está en evolución. Hola, Paco. Y vamos a hablar también del modelo del Big Bang y del modelo de la referencia que hablaba antes, que es una reformulación también. Bien, y luego ya, como se observó la expansión, y una expansión acelerada más tarde, hace 26 años. Vean, empezamos con un precursor de esta historia, que es nada más y menos que Edgar Allan Poe, que su novela Eureka supone de forma intuitiva una teoría cosmológica que parece presagiar al Big Bang. Una cosa muy curiosa. En Eureka considera que el universo no es estático, como habían supuesto hasta ahora, incluso Einstein lo supuso al principio, sino que está en expansión. Esto es una analogía, como si el universo fuera esa superficie del globo y se va inflando y se va expandiendo. Pero solamente es una analogía, en realidad si queréis que os diga, no es correcto. Pero bueno, para que se dé uno la idea de que está en expansión y que las galaxias se van alejando de todas, pues se utiliza esta analogía. Bien, con el ojo humano, vamos a las observaciones, podemos ver la galaxia Andrómeda, que está a 2,5 millones de años luz. Es decir, en otras unidades este PC es parsec. Ahora voy a ver lo que es un parsec. Son 2,5 millones de años luz, o sea que la luz ha tardado 2,5 millones en llegar desde Andrómeda. Se puede ver al ojo humano. No había aparecido todavía la especie cuando salió la luz de Andrómeda y la recibimos ahora. ¿Y cómo se calcula la distancia en cosmología? ¿Cómo se calcula la distancia? Pues hay fundamentalmente dos métodos. Uno geométrico y otro es óptico. Un poquito sobre el método geométrico, antiguo, el método geométrico de cálculo de distancias. Entonces, se calcula por el método de la paralaje. Bien, dejo esta historia. Básicamente consiste en lo siguiente, una distancia en parsec, un parsec son 3,26 años luz. Eso se llama paralaje segundo, parsec. Y esa distancia es el recíproco, el inverso del arco segundo. Este P son arcos de segundo. Recuerda que un minuto tiene 60 segundos y un grado tiene 60 minutos. ¿Vale? Pues resulta que la estrella más cercana
resulta que está, es la Próxima Centauri, que está a 4,24 años luz, y haciendo la conversión de que un paralaje segundo, un parsec, son 3,26 años luz, pues resulta que tiene una paralaje de 0,7, etcétera, arcos segundos, que es justamente este angulito que tenemos aquí, o este angulito que tenemos aquí, que este P es la medida del ángulo en arcos segundos. Dentro del paralaje, como sois aficionados a la astronomía, no digo paso rápido. Este método funciona bien, por ejemplo, con el telescopio Gaia, que es una misión de la ESA que acaba de terminar hace un mes. Pues resulta que se puede medir hasta 10.000 parsec, o sea, 10 kiloparsec, es decir, una centésima de mega parsec, de 1 millón de parsec. Y bien, Gaia podía medir todo esto, podía medir estas distancias con el método de la paralaje. Bueno, pero aparte de las medidas, haré dentro de un ratito cómo este método, fijaros que este método geométrico de la paralaje da para poco. Da para poco porque una centésima de megaparsec, eso no es nada a nivel cosmológico. Entonces, existe una regla cósmica que pueda medir distancias de forma geométrica más lejos. Ya veremos que sí. Pero pasemos al otro método, al método óptico de medida de distancias. Entonces, usando la luminosidad intrínseca de miles de estrellas que eran variables, que tenían un brillo periódico, pues esta señora que trabajaba como calculadora en Rita Leavitt consiguió demostrar que a mayor luminosidad intrínseca de estas estrellas cefeidas, los periodos eran más largos, y comparando con la luminosidad que recibimos en la Tierra con la luminosidad aparente, se podía calcular la distancia. Es una ley sencilla, pero no he puesto la expresión matemática. O sea, al ver que había estrellas periódicas y viendo la luminosidad intrínseca, se podía llegar a una ley muy sencilla para el cálculo de distancias a esas estrellas, ¿vale? Por cierto, que no le hicieron mucho reconocimiento. Por ejemplo, una estrella cefeida en la galaxia M100, a unos 56 millones mega de años luz, que son 17 megaparsec, pues el ritmo de cambio de su luminosidad permite calcular esta distancia, mucho más de lo que estábamos con el método de la paralaje. Otra cosa muy importante es el desplazamiento del efecto Doppler. Supongo que todo el mundo lo sabe más o menos, lo que es el efecto Doppler más sencillo, el clásico. Y entonces, bueno, pues el efecto Doppler consiste básicamente, por ejemplo, si es sonido en vez de luz, si el sonido de un silbato de un tren se oye más agudo cuando se acerca y más grave cuando se aleja. Es decir, que pasa de frecuencias más altas a frecuencias más bajas, es decir, de longitudes de onda más bajas a longitudes de onda más largas, porque son recíprocas. Bien, pero esto también ocurre con la luz. Con lo cual, si hay un movimiento respecto a un observador fijo, pues hay un desplazamiento hacia el rojo. Por ejemplo, si esto ocurre en reposo, si se aleja, pues hay un desplazamiento hacia el rojo, y si se acerca hay un desplazamiento hacia el azul. Bien, existe este señor, Bestor Schleifer, digo el olvidado porque entre estos años midió el desplazamiento hacia el rojo, que normalmente se llama Rensiv, el desplazamiento hacia el rojo. Hay otras traducciones de desplazamiento hacia el rojo, pero es mejor llamarla desplazamiento hacia el rojo, que normalmente se llama Z, de 41 nebulosas que luego, proponiendo que eran galaxias, porque en esta época todavía no se sabía, el concepto de galaxia empezó en el año 20. ¿Y cómo calculaba este Z, este desplazamiento hacia el rojo? Pues la longitud de onda observada menos la longitud de onda emitida entre la longitud de onda emitida. Y veía cómo se desplazaba hacia el rojo cuando, por ejemplo, fijaros, si el de la izquierda es el espectro del Sol, pues algo que se aleja, una galaxia, como él veía, pues se desplaza todas estas líneas espectrales hacia el rojo. Efecto Doppler. ¿Vale? Este es el espectro electromagnético y no lo voy a pasar, porque si no voy a estar, no voy a dar tiempo a la segunda charla. Esta no la he quitado, bueno, lo tenía que haber quitado.
Bien, lo que vemos en el visible solamente es esto poquito, ¿verdad? Pero fijaros, nos vamos a fijar, esta zona de aquí interesa mucho, de las microondas, como los hornos, que son del orden de centímetros, milímetros. Milímetros, centímetros, milímetros. Bueno. Vamos ya a la cuestión, digamos, más teórica, ya del siglo pasado. Un ruso llamado Friedman propuso, calculó modelos matemáticos en la teoría de Einstein que estaban en expansión, porque hasta ese momento todo el mundo pensaba que el universo era estático, incluyendo a Einstein. Bien, y este señor, este matemático belga llamado Lemaitre, Georges Lemaitre fue el primero, antes de que Hubble, que formuló matemáticamente la ley de expansión, que ahora se llama desde hace un año así Hubble-Lemaitre. O sea que dio lugar al modelo de Big Bang. Observación de esta expansión del universo lo hicieron básicamente estos, aparte del Schleifer, que se ha dicho antes, pues usando el método de las cefáidas, calculaban de la Leavitt, calculaban la distancia y luego con el método de Schleifer calculaban el desplazamiento hacia el rojo. Aquí tenemos a Hubble y aquí Freemason. Freemason es una persona muy curiosa, porque no tuvo estudios superiores, era alumnero, pero era el que trabajaba todas las noches, mientras Hubble se tomaba sus pipas tranquilamente. Bien, entonces luego publicó con él y solo también. La ley de Hubble-Lemaitre es esta ley que tenéis aquí: desplazamiento hacia el rojo, ese movimiento de las líneas espectrales es proporcional con esta constante, que se llama constante de Hubble hoy, a la distancia, calculada por cefeidas. Y por ejemplo, para un desplazamiento hacia el rojo de 4 centésimas, si multiplicáis la distancia, z es 0,04 centésimas por 4000, porque estoy suponiendo una función de Hubble de 1 partido por 4000 megaparsec. Fijaros que estoy utilizando velocidad de la luz igual a 1 en estas unidades. Y en esas unidades, la constante de Hubble tiene esas unidades. No son kilómetros por segundo por cada parsec. Pues resulta que con este desplazamiento hacia el rojo, la distancia de la galaxia está a 160 millones de parsecs. Mucho más de lo que habíamos visto antes que se llegaba con la parada. Bien, esto dio lugar, esta expansión del universo, a que no solamente estaba en expansión, sino también en evolución. Y el culpable fundamental de esto fue un tal Gamow, que más o menos voy a contar un poquito. Resulta que el universo, toda la materia, energía y el espacio-tiempo se crean a la vez, porque el espacio y el tiempo es lo mismo que la materia energía, según la teoría de Einstein de gravedad. Y entonces luego evoluciona en el tiempo, además de expandirse, y se forman núcleos, estrellas, cuásares, galaxias, etc. Y entonces se propuso un modelo del universo muy denso y caliente, con la creación de átomos de hidrógeno a 4000 Kelvin, que es una temperatura bajita, ¿vale? Y se crearon todo el hidrógeno primordial y el helio, que es básicamente todo primordial de la nucleosíntesis del comienzo del universo, entre comillas. Salvo el litio. El litio hay un problema, y el litio de las baterías no es primigenio. Bien. Vale, y se hizo la luz. ¿Qué significa esto de que se hizo la luz? Pues que el modelo de la gran explosión, ya he dicho que no fue una explosión, porque para que haya una explosión tiene que haber gradiente de presión. Entonces, se hizo la luz porque este modelo predijo la existencia de un fósil de luz originado 3000 años después de la gran explosión, hay que seguir llamando la explosión, y al dejar de interaccionar los fotones de la luz con los átomos, y esto ocurrió en el rango, y hoy se mide en el rango de microondas. Esa luz primigenia se ha medido hoy en el rango de microondas y con un espectro Planck. No quiero meterme mucho en eso, pero digamos que emiten todas las frecuencias. Y entonces, si esto fuera cierto, de que esta luz existía, pues el modelo más importante alternativo en los años 60, que se llamaba el modelo estacionario, pues se venía abajo. El modelo estacionario era un modelo en que era infinito en el tiempo, no tenía origen, y que se creaba la materia-energía de forma continua.
si esta luz sí se da, este modelo es falso. Bueno, pues es justamente esa luz la consiguieron medir estos dos ingenieros con un radiotelescopio que tenemos aquí, y vieron en el año 65, esa luz fue descubierta sin querer, porque ellos buscaban otra cosa, creían que aquello era, no quiero decir lo que era, y esta radiación de fondo de luz, del 300.000 años después del Big Bang, es isótropa, es decir, en todas las direcciones, en una parte entre 100.000 y las variaciones de temperatura, porque esto azul y rojo son variaciones de temperatura, son solo 18 millonésimas de grado. 18 millonésimas de Kelvin se han medido con el satélite Planck de la ESA. Anteriormente a este satélite Planck hubo otros. Bueno, por cierto, esta luz que nos llega de fondo es el 2% de la señal de televisión, y ahora ya no ocurre como antes, que se veían los puntitos negros y blancos. Y la temperatura de esa luz hoy es de 2,725 Kelvin. Es decir, es muy fría, porque está a menos 270 grados centígrados. El cero Kelvin, el cero absoluto, es menos 273,15 grados centígrados. O sea que es muy fría hoy. Cuando se originó, obviamente no. Estas son las medidas de otros satélites anteriores, antes de Planck, que son, bueno, estos Penson y Wilson solamente vieron que había luz, pero luego ya el COBE y el WMAP fueron afinando eso. Esta raya azul es la zona es la galaxia nuestra, no permite hacer medidas ahí. Pero ¿qué es esta cosita que estoy poniendo aquí, esta elipse? ¿Qué es esa elipse? Bueno, esa elipse no es nada más que una proyección matemática de la esfera celeste. Es la proyección de Moleide, es una proyección que conserva las áreas, pero no conserva ni las formas ni los ángulos, no es conforme. Solamente conserva el área. ¿De acuerdo? Es una proyección de la esfera celeste. Bien. Y eso es lo que normalmente se pone esta elipse para describir a todo el cielo, toda la esfera celeste. Bien, según esas cositas que he puesto ahí, dependiendo de cómo estén los grumos, estos grumos son los que van a dar lugar luego a galaxias y a vacíos. Bueno, pues dependiendo de cómo sean, el espacio, ya hablaré un poco de eso, del espacio, ¿qué es el espacio? Puede ser hiperbólico, son los modelos abiertos de expansión indefinida, puede ser plano euclídeo, como se piensa que es ahora el espacio entre comillas, o puede ser esférico. Son diferentes modelos matemáticos que salen de los estudios de esta radiación de fondo. Aquí pongo esto para que os quede un poquito más claro qué era eso de la expansión. La expansión no es algo que explota en un espacio que existe, esto es falso, sino que es más bien, si aquí tenéis un toro con dos agujeros, pues es más bien la imagen que os he puesto antes del globo, pero con el toro, que se van separando todas las galaxias de todas. Y el espacio, entre comillas, es la superficie de todo. No hay nada dentro ni hay nada afuera. Estoy quitando una dimensión, ¿vale? Pero lo del otro lado es falso. Para que esté bien, el universo observable es distinto de todo el universo, porque a medida que se va expandiendo, digamos, el horizonte cósmico se va alejando y nos llegan distancias más lejanas. Estas son las cosas que ya sabían los griegos aquí. Bueno, estas son cosas que podéis encontrar en la red perfectamente, no voy a hacer mucho comentario. Según el modelo Big Bang, está la radiación de fondo, y luego hubo una época sin estrellas, las épocas oscuras, las primeras estrellas, luego ya las galaxias, etc. Esto lo voy a pasar. Bien, hasta antes he dicho que las medidas teóricas de paralaje serían para calcular distancias muy pequeñas a nivel cosmológico. Pero en el año 2005 Einstein
Ahí se está. Resulta que propuso, y luego se ha medido, lo que se llaman oscilaciones acústicas bariónicas, para medir distancias con métodos geométricos, no con métodos ópticos. Bien, y que se llama normalmente la regla cósmica. ¿Qué son estas oscilaciones? Voy a ir un poco más deprisa, si no corto y sigo el viernes que viene. Miguel. Os he aburrido mucho porque no me preguntáis. La siguiente. No, ¿por qué no me preguntáis alguna cosa? Porque a lo mejor estoy contando historietas. ¿Por ahora bien? Sí, vale. Bien, fijaros que esto es del año 2005. ¿Qué son estas oscilaciones acústicas bariónicas? Bueno, pues son fluctuaciones de la densidad de materia causadas por ondas acústicas de presión en el plasma primordial del universo primitivo. Ahí va. O sea, básicamente ondas acústicas de presión en el plasma del universo primitivo. Y eso hace que, de la misma forma que las supernovas ya no se usan cefeidas, eso no lo he dicho hasta ahora, pero he cambiado esa transparencia porque... De la misma forma que las supernovas proporcionan una candela estándar como las cefeidas, pero a mayores distancias, y proporcionan la distancia de luminosidad, estas estrellas supernovas, cuando explotan en enanas blancas, pues estos baos proporcionan una regla estándar. En vez de óptica como las supernovas, geométrica, como el paladar. Pero esta regla estándar, que básicamente es la fórmula más sencilla de todas, que es la misma que he puesto antes en el paralaje, esta distancia geométrica angular es, fijaros, esto es distancia radio por ángulo, igual que la fórmula que uno conoce de la circunferencia. Pero me permite calcular esta distancia geométrica angular como el cociente entre el diámetro angular del objeto entre el ángulo con el que yo le mido. Y bueno, voy a pasar esta formulita, que es una, por cierto, bueno, ya que la he puesto. Esta es la relación entre distancia de luminosidad y esta distancia angular. Está relacionada por 1 más el redshift al cuadrado. Eso es un teorema geométrico, no tiene más historia. Es geometría pura, la relación entre esas dos distancias. Y esta regla estándar me da la distancia máxima entre las ondas acústicas del plasma primigenio, pero claro, a medida que ha pasado el tiempo, esas se han ido haciendo más grandes y actualmente tienen, esa regla estándar hoy es de 490 millones de años luz. Fijaros, el paralaje primitivo, con esta regla estándar se pueden medir hasta 490 millones de años luz, mega años luz, y ponerlo aquí. Es una medida de distancia geométrica, ¿vale? Bien. A ver si pasa. No pasa poco. Vamos a ver un poco el modelo actual de concordancia, el modelo Lambda-CM, las preguntas filosóficas a las que responde, y los pilares fundamentales y demás. Bien, esto es un poco de repaso de lo que ya he contado. Entonces, lo más importante que no he contado es esto de aquí. La observación esta de la radiación de fondo, que es en el rango de microondas, que tiene una longitud de onda de 1,9 milímetros y a nivel de frecuencia son 160 GHz. Bueno, pues resulta que el modelo estándar, que se llama el Friedman, es tonto. No tiene nada. No tiene nada de nada. Si no lo perturbamos, de ahí no se puede sacar ninguna estrella ni ninguna galaxia. Hay que perturbarlo. No tiene ondas gravitacionales, no tiene nada. Entonces hay que perturbar ese simple modelo matemático que hablaba antes de Friedman, un matemático ruso, y ya que hay pequeñas anisotropías en esa radiación de fondo y se necesita materia oscura, por eso se llama dark matter, se necesita materia oscura, para generar galaxias y vacíos.
Entonces, hay que perturbarle, hay que modificarle, porque el modelo de Friedman solo no hace nada, es tonto. Bien. Bien, esto ya lo comento un poquito. Con la medida de distancia de luminosidad con supernovas se llegó en el año 99 a proponer que había energía oscura, que es la constante cosmológica positiva. Bien. ¿A qué responde este modelo que se llama de concordancia? Porque el 99% de los cosmólogos se han puesto de acuerdo. Por eso se llama de concordancia. Luego hay ciertos herejes, ciertos heterodoxos del 1%. ¿Y a qué preguntas filosóficas responde este modelo? Bueno, para él el espacio es plano o oscuro. Todavía no sabemos lo que es el espacio. ¿Sí? Pues según este modelo el espacio es plano. Esas tres cosas que puse antes de la reacción de fondo del medio. ¿Y el espacio es finito o infinito? Pues es infinito en espacio. Aunque hay un horizonte cósmico que a medida que se expande el universo va avanzando. Por cierto, el radio hoy sería de 28 gigaparsec. Sin embargo, tiene un origen en el tiempo que es de 13.700 millones de años. Comparad estas dos cosas, a ver si no sale ninguna pregunta de aquí. Bueno, sigamos. Pero resulta que ahora, desde el año 80, no ahora, desde hace ya 45 años, se introdujo otra pequeña modificación en el modelo Big Bang que se llamó inflación. Y según la inflación puede no tener un origen en el tiempo y ser eterno. ¿Qué composición tiene? Bueno, ya la he comentado antes al principio de la charla, entonces no sigo con ello. ¿Cuál es el origen de las galaxias? Básicamente se debe a la materia oscura, que es oscura, no se ve, pero que actúa gravitacionalmente. Y tanto la materia normal, la visible, como la oscura, que todavía no sabemos si existe de forma definitiva, ralentiza la expansión, mientras que la energía oscura, que es la constante cosmológica positiva, la acelera. ¿Por qué la acelera la constante cosmológica positiva? Pues porque actúa como una fuerza repulsiva. Y hemos dicho antes que la gravedad siempre es atractiva. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo esto es posible? O sea que lo que se utiliza en el modelo estándar es la teoría de gravedad de Einstein más constante cosmológica positiva. Con lo cual estoy introduciendo una repulsión que en principio si la gravedad es atractiva, ¿de dónde sale eso? Se necesita hasta ahora para, con un determinado modelo muy sencillo, poder explicar la luminosidad que se encontró en las supernovas, que era muy débil. Y dieron un premio Nobel, por cierto, por eso, a estos señores que están aquí abajo. Aparte de la teoría de gravedad de Einstein, con la lambda que no estaba en el póster, resulta que también hay que suponer una hipótesis adicional, que es lo que se llama el principio cosmológico, lo introdujo Hermann Weyl y Martin Milne, etc., a principios del siglo pasado. Y resulta que el espacio que todavía no sabemos muy bien qué es homogéneo más allá de 300 megaparsec. Hasta 300 megaparsec hay un follón, galaxias supercúmulo de galaxias de grupo. Pero a partir de 300 megaparsec todo es uniforme. Según este modelo. Y luego la isotropía vista desde la Tierra, como ya he comentado antes con la radiación de fondo. Hay un tiempo único para todo el universo. O sea, todo el universo tiene un tiempo único. Y tiene, según ese modelo, 13.000 millones de años. ¿Vale? Ya no es estático, hay expansión con la ley de Hubble-Lemaitre, ahí está en evolución, inflación, y hay una expansión acelerada en tiempos recientes, introduciendo la constante cosmológica, que es la energía oscura, que lo hicieron los grupos de estos dos señores. La inflación se debe a este señor, se llama Alan Guth. Estos son los 6 parámetros del modelo estándar lambda CDM. No voy a decir mucho sobre esto. Son los parámetros, hay 6 parámetros fundamentales, hay otros derivados y luego hay modelos extendidos con más parámetros. Todo el mundo sabe que con muchos parámetros puedes ajustar cualquier cosa.
Y quizás esto resulta que lo que estamos haciendo son epiciclos, como hacían desde el modelo de Ptolomeo hasta el modelo copernicano, que llegaron a poner 80 epiciclos. Bueno, con el modelo ptolemaico. Bien, la inflación no voy a decir mucho sobre eso, pero puede tener un origen. Lo único que diré es que el modelo inflacionario, en realidad, es el modelo de De Sitter del año 17, que le ha enchufado ahí, al principio. Es un modelo sin materia, sin energía, y solo con constante cosmológica. Y le ha enchufado ahí al principio, y sale una expansión acelerada al principio. Es el modelo inflacionario. Vale, voy a, ya, como no preguntáis, pues me da bien. La constante. Hace un par de semanas... Sí, wait. Bien, entonces, vale. Bueno, según la situación antes del Big Bang, pues el universo puede ser infinito en el tiempo, es un tiempo único, o finito en el tiempo. No se sabe porque esto para mí es muy especulativo. Demasiado especulativo. Bien, voy a pasar. Bien, ¿qué es el espacio? Vamos a ver. ¿Cómo observamos el universo? Pescando fotones de luz con los telescopios, y ver temprano también es ver lejos. ¿Qué observamos? Pues lo que observamos es la estela maciza celeste, que a mí me gusta llamar la cebolla cósmica. ¿Qué es la cebolla cósmica? Mira, fijaros, como Hermann Bayer dijo que había un tiempo único, aquí está el tiempo. Aquí en este dibujito se ha quitado una dimensión en el espacio. El espacio tiene dimensión 2, no 3, ¿vale? Porque si no, no se puede representar. Entonces tenemos espacio aquí abajo y tiempo hacia arriba. Entonces, esto que tengo allí pintado es un cono. Es un cono, y la luz viene por el borde del cono y nos llega a nosotros que estamos ahí. Entonces, el espacio que se supone homogéneo y tal en el principio cosmológico es este espacio que no vemos, no podemos observar. Bueno, hay una forma solo de medir algo de dentro, pero eso ya es Heiler. Entonces, resulta que cuando viene aquí una galaxia, la pilla la luz aquí y nos llega a nosotros aquí arriba, y nosotros lo que vemos, no vemos este espacio. Lo que observamos son estas, fijaros que como son circunferencias, son esferas, en una dimensión más. ¿Vale? Con lo cual lo que observamos son diferentes capas de una cebolla esféricas a diferentes desplazamientos hacia abajo. Pero este espacio no le podemos observar, de dentro no se puede observar. Bueno, hay una cosita que he dicho, pero básicamente es lo que está en la observación. Y siempre me ha recordado mucho ese dibujo a este otro, que es de la Divina Comedia. Si os fijáis aquí arriba, es lo mismo. Aquí tenemos el cono de luz, la luz va por el medio y por aquí dentro iría la materia, y al cruzar aquí nos llegaría, los observaríamos ahí arriba. Esto se llama el espacio de reposo del observador. Esto de aquí. Este es un espacio tridimensional. ¿Okay? Y son cada circulito de esto, cada circunferencia es una esfera. Bien. O sea que el espacio no se puede observar. Eso que llaman espacio. Bien, y con la hipótesis cosmológica, que son estas dos hipótesis, pero además de la geometría, porque hasta ahora solamente he hablado de geometría, existe otra rama de la matemática que se llama la topología, que nos diría cuál es la forma del espacio. La forma del espacio puede ocurrir que sea una cosa como esta, que estos son Einstein, pero no son imágenes especulares, son imágenes topológicas, porque hay una célula fundamental y luego hay replicaciones. Me paso eso si esto fuera correcto, con diversas topologías diferentes, pues resulta que podríamos estar viendo a nuestro Sol, a nuestra galaxia, en otra fase de su evolución, en otros sitios del cielo. Hay gente que ha trabajado mucho en esto, hay incluso mucha gente, en Madrid hay gente trabajando en esto.
actualmente. Bien, pero de esas geometrías que he dicho antes, ¿cuál es para mi gusto la que FETEN? La FETEN es la geometría hiperbólica, porque todo sale de la geometría hiperbólica. ¿Por qué? Porque en la hiperbólica, que es esta, cabe más, cabe mucho más espacio que la esférica o en la plana. La esférica, cuando los dos son más sencillos de curvatura constante, esa curvatura es negativa, como puede ser, por ejemplo, una galleta de esta, una patata típica, ¿vale? Bien, y claro, resulta que la geometría hiperbólica es genérica. Si doy a la ruleta, me sale hiperbólica. Matemáticamente está demostrado que es genérica. Cualquier toro con dos o más agujeros, si yo a la ruleta siempre me va a salir un toro con más de dos agujeros, puede tener millones de agujeros. La geometría es hiperbólica. En este caso es de curvatura constante, ¿vale? Vale, bueno, esto lo podéis ver en cualquier sitio, como va aumentando la cosa hasta el universo observable. Y esto también, bueno, estos sí, dos comentarios, bueno, ya tenía que haber acabado, pero ya puedo acabar si queréis, salvo tu comentario. Bien, un poquito más sobre observaciones. Esta survey que duró 20 años, se consigue, esto está, digamos, cartografiando materia visible, ¿vale? Y resulta que con este telescopio, que está en Nuevo México, se han conseguido observar 930.000 galaxias hasta 600 millones de parsec. Un parsec que da 3,26 años luz. Vale. Y vamos a lo último, de observaciones utilizando esas BAO, esas reglas cósmicas de las oscilaciones acústicas, con este instrumento que se llama el instrumento espectroscópico de energía oscura, que está situado en un telescopio en Arizona. Trabajan 1000 científicos en este proyecto. Y usando esta regla cósmica que he dicho de las oscilaciones acústicas a diferentes desplazamientos hacia rojo, y han logrado cartografiar 13 millones de galaxias y 1,5 millones de cuasares, que son, digamos, galaxias primitivas, ¿vale? Porque consiguen fotografiar a más de 1000 galaxias en una noche y sacar su desplazamiento hacia arriba. Es una bestialidad, digamos, la ingeniería que tiene detrás. Y creando el mapa en 3 dimensiones más grande del universo, que es una tercera parte de esa esfera celeste que hablé al principio. Una tercera parte de los 41.000 grados cuadrados. ¿Vale? Los datos de este DESI son consistentes con el modelo estándar lambda CDM, que ya he dicho varias veces lo que es, a 3 sigmas, pero, o sea, que tiene un 3% de ser una fluctuación estadística, y que no se ocurra que la constante cosmológica varíe en el tiempo. Ellos dicen que puede variar en el tiempo, no ser constante, pero hasta ahora no lo han demostrado porque para que haya una evidencia en ciencia tienen que ser 5 sigmas, como con el Higgs famoso, que es una probabilidad de que sea una fluctuación de 1 entre 3,5 millones, ¿de acuerdo? Y eso todavía no se sabe. Con seguridad, según ellos, dentro de este modelo de epiciclos, si la energía oscura, es decir, si la constante cosmológica, que en principio es constante, varía con el tiempo y se hace cada vez más pequeña, disminuyendo, y le han puesto un nombrecito que se llama energía fantasma. Entonces, ya no se llama energía oscura, sino energía fantasma. Y bien, ya para acabar, la ciencia debe ser realizada sin suposiciones o principios como el cosmológico no verificados, es decir, no falsados por las observaciones y los experimentos. Por ejemplo, ¿qué ha ocurrido en el pasado? Al principio suponía que la Tierra era plana, bueno, hay gente que todavía lo piensa, que la Tierra estaba en el centro del sistema solar, Ptolomeo, por muchos centenarios de años. El tiempo y el espacio eran conceptos independientes, se unificaron a principios del siglo XX por Minkowski y por Einstein. Que el universo era estático también se pensaba, sabemos que no lo es. El universo es plano, se sigue pensando en ese espacio que no se ve. El universo, si es otro pollo homogéneo,
a partir de 300 megaparsecs. Bien, estas suposiciones han tenido y tienen un impacto dramático sobre nuestra comprensión del universo. Esto es un poco de rollo, se lee bien desde atrás, forzando a elaborar teorías menos aproximadas de la naturaleza hasta que alguien, en contra del llamado sentido común, parte de otra hipótesis o de la hipótesis contraria que explica más y mejor y que da lugar a nuevas observaciones. Desde mi punto de vista, estamos a punto, con todo este asunto que os he contado, de un cambio total de paradigma en nuestra aproximación a cómo conocemos el universo. Y ya, ahora sí que acabo, nunca perdáis la curiosidad. Y luego hay una frase muy famosa, y de los cosmólogos caen a menudo en el error, pero nunca en la duda. Un tal Lev Landau. Y se acabó. Dijo Einstein, el universo es simple, pero no es demasiado simple. Y nunca se debe confundir un modelo del universo con el mismo cosmos. Y esto es todo. Gracias. Bueno, sé que no os he convencido de nada. Yo sé a un lío que lo que quería confundiros para que preguntarais. Así que... No, relátalo más. y lo de plano, medirlo como plano no es plano, o sea, las mediciones que hay así, si plano es 1, están entre 1,01 y 0,98, o sea, plano está muy cerca. Sí. Y lo de que sea infinito tampoco Infinito. sabemos. Espacialmente infinito tampoco sabemos. Sabemos Sí, he dicho que hay un horizonte que se va alejando, como ocurre cuando nos vamos subiendo aquí a la Tierra, con la expansión se va no alejando. sabemos si más allá es infinito. Desde mi punto de vista, el infinito no existe en la naturaleza. Y los más finitos menos. Pero no sabemos cuán grande. Infinito no es algo científico desde mi punto de vista. Es filosofía. Por eso, me había parecido ver en algún sitio que alguien decía que si era infinito, no lo sabes, no puedes afirmar. Claro, eso lo decía Kant. Ah, Que no se podía saber si era finito o infinito. Sí, demasiada duda. Que no se podía saber si era finito o infinito. Sí, pero infinito, infinito. ¿Qué infinito? En matemática hay muchos infinitos, de muchos tipos. sí, la inflación sí que te arregla cositas. La inflación arregla cosillas. Cosillas Pero lo curioso, no sé, yo podría haber resumido todo el rollo que os he contado en que se ha cogido el modelo de Friedman, ese simple que no tiene nada, no se puede generar nada, no tiene otras redes racionales, solamente tiene expansión. Lo único que tiene es expansión. Y le han enchufado un modelo de De Sitter al principio y luego han necesitado materia oscura para que se creara las galaxias y le han enchufado otra vez el de De Sitter encima del Friedman al final. Por eso hablando de principios. Quizás el principio cosmológico, es que el principio cosmológico del que he hablado, ese de isotropía y homogeneidad, es una simplificación muy drástica, porque las ecuaciones de gravedad de Einstein son muy complicadas. Son 10 ecuaciones en derivadas parciales respecto del espacio y el tiempo, que son no lineales, muy no lineales, las más no lineales que existen, y resulta que si le metes el principio cosmológico, queda reducida a una única ecuación, ordinaria, o sea, donde la única variable dependiente es el tiempo, y que puedes explicar el primer día de clase de ecuaciones diferenciales. Es decir, que meter el principio cosmológico simplifica, no simplifica, lo que hace es ¡ras! Y pues claro, por eso
es un modelo muy sencillo, es decir, por eso no funciona y hay que empezar a meterle cosas. Pero siempre se está suponiendo el principio cosmológico. Y a lo mejor, técnicamente, el principio cosmológico exige 6 simetrías y a lo mejor no son todas necesarias. Esa es mi opinión. Sí que al reducir tan drásticamente es porque metes muchas simetrías en la situación. Ninguna pregunta más, eso sí que me mosqué. Yo he escuchado Sí. A mí. Y entonces han hablado de que si la materia oscura estamos decelerando un poco, que la expansión del universo se estaba ralentizando un poco como consecuencia de las estrellas estas que son de las candelas. Se habían observado un acercamiento hacia el rojo. Las supernovas, Yo no lo sabía. sí, con las supernovas en el año 99, que luego le dieron el premio Nobel a esos dos personajes que he puesto ahí, se midieron distancias de luminosidad y se concluyó que la expansión tenía que acelerarse. Eso es del año 99. Quizás estás hablando un poquito de lo que ha dicho él, de que estas medidas del DESI, esto último de lo que he hablado, hace que la energía oscura, la constante cosmológica, vaya en el tiempo disminuyendo, y eso sí que haría que la expansión no se acelerara tanto. Porque, claro, la gravedad es atractiva, pero si le metes una fuerza repulsiva, que es la constante cosmológica, que no se sabe de dónde sale, porque se ha dicho al principio que había 4 interacciones en la naturaleza. Pero bien, lo que tú estás diciendo creo que es esto último que nos está comentando, que la constante cosmológica disminuyera, pero no hay una prueba estadística de ello todavía. Pero todo eso, digamos que es dentro de todo este esquema, de este modelo, porque Friedman, y antes, porque Einstein ya empezó con modelos cosmológicos, ha habido un montón de modelos cosmológicos que se han ido eliminando con la teoría de evolución de las especies, en este caso en ciencia son los modelos, porque no estaban de acuerdo con ciertas observaciones. Pero, vamos, ha habido muchísimos modelos, en fin, hasta el modelo de Big Bang, de los años 60, y luego su evolución que comentó. Cosas separadas, de oscura y de energía oscura. Ah, sí, sí. Pero no llamo energía oscura por llamarlo algo. Porque la gente tiene que vender y necesitarse nombres. Cosa que empuja. Claro, Bien. 75% se conoce el modelo estándar, ¿verdad? El modelo concordante este. Sí. Bueno, digo que la mayoría, hay miles de personas trabajando en este tema, total mentira, en el mundo, y tantos por ciento trabajan en el modelo concordante. Hay una pequeña minoría que siempre tiene que haber herejes heterodoxos que trabajan en modelos homogéneos. Bueno, diré por ejemplo que con un cierto modelo homogéneo que se debe al Lemaitre, por cierto, del año 33 del Lemaitre. Eran fuera de serie. Sí, Lemaitre estuvo en España, en Zaragoza, trabajando con gente de Zaragoza, con científicos. Y su modelo, que era en el año 33, que no era homogéneo, y con ese modelo se puede explicar la expansión de la acelerada debido a las supernovas. Pero bueno, digamos que el modelo concordante es el que opina por ahora toda la gente que es el que mejor se ajusta a las observaciones. Y se dio cuenta son observaciones finísimas. En la radiación de fondo, 15 millonésimas de grado. O sea, que yo creo que a este nivel
está más avanzada la ciencia en este campo a nivel observacional que a nivel matemático. Es mi opinión. Si lo he entendido bien, tu conclusión final, que era que estábamos a punto de tener un cambio de paradigma por exceso de acumulación de artificios para funcionar el aparato. ¿Cómo cuadra eso con el que ese aparato lleno de parches por todas partes explique también con el nivel de finura que estaba diciendo ahora las observaciones? El modelo de Ptolomeo explicaba muy bien todo, con 80 ciclos. Si tú vas, en matemática hay una cosa que se llama series de Fourier, si tú vas sumando términos y tal, puedes explicar. Si empiezas a meter parámetros, puedes explicar cualquier cosa. Hombre, la naturaleza es simple, pero no demasiado simple. O sea que a lo mejor estamos con modelos todavía que son demasiado simples. Pero vamos allá. Eso ya para los estudiantes que están aquí. ¿Hay preguntas ahí en la zona estudiantil? Según este modelo, el espacio sería plano. ¿Cómo se puede El medir? espacio ese que no se ve es casi plano. O todavía no. No, es lo que se llama el problema del ajuste. Sí, no. Está ahí. Se llama plano cuando la densidad de materia coincide con la que se llama densidad crítica, que básicamente es un átomo de hidrógeno por metro. Eso es la densidad crítica. Si la densidad es mayor, entonces es el modelo cerrado, el esférico, digamos. Si la densidad es menor, es el modelo hiperbólico. Ese que no tiene fin, no tiene. Eso es lo clásico, vamos. Eso es de los años 30 del siglo pasado. Para las ondas esas, hay un gráfico, un modelo hecho, porque parece que vienen diferente intensidad, ¿no? Las ondas. ¿Qué ondas? La que explicó usted ahí, no me acuerdo ahora, ondas... Luminosas. Acústicas. sí, esa. No, esas ondas las pasa un poco como lo que yo pinto de la luz, que nos llega continuamente la luz, pero lo mismo sucede con las ondas de materia. Entonces es como el modelo que se utiliza para la luz. Sí, pero en medio de luz es de materia. Y eso cada vez va aumentando. Esa regla cósmica que yo he hablado de las BAO, esas Sí, ondas esa. acústicas, es como lo de la luz, pero ondas de materia. Y que actúa como una regla geométrica, en vez de como una regla luminosa que hace la luz. Con las candelas estándar, como las supernovas, o anteriormente las cefeidas. Sí. Y según el modelo estándar, esas ondas acústicas de presión, creo que eran 100 y pico megaparsec, y ahora creo que hoy, porque eso evoluciona, claro, ahora están en 400 y pico, según el modelo estándar, creo que es muy lo que he pintado de que se ve continuamente la luz que va ocupando todo y que nos llega continuamente, porque mucha gente piensa, pues si se emitió 300.000 años después del Big Bang, pues ya ha pasado. Pero no, se recibe continuamente, igual que esas otras ondas de presión. Pero su radio ha ido aumentando con la expansión. Esperaba una ¿Qué pregunta. modelo es eso? Las ondas esas. Digamos que es a nivel... ¿Qué modeló? Como ¿Quién lo modeló? ¿Quién hizo eso? Carl Eisenstein en el año 2005. Einstein. Sí, Carl Eisenstein en el año 2005. Sí, fue el primero al que se le atribuye el asunto, pero hace 20 años, eso no es nada en este campo, 20 años. Así que... Por lo menos espero que mi colega me pregunte algo. Bueno, pues nada, yo estoy encantado de hablar con vosotros. No, de lo poco que sé, a lo mejor lo he entendido mal todo, pero a mí me encanta el asunto, claro, como podéis comprobar. Ha sido mucho. Significa que Es que era para 2 charlas. Entonces, significa que ya le termina de cumplir. sí, ya llevo una temporada.
Bueno, yo trabajo en la investigación un poco en esto. De lo que tú eres el famoso que pregunta a todos los que dan una Yo soy famoso por eso. No, yo lo conozco. Yo profesor que levanta la mano. Pero eso no está en mi currículum. En mi currículum. Una pregunta muy preparadita. Ah, sí. Y dice para la próxima charla. No, las hago siempre para. Ya sabemos. Bueno, ninguna pregunta de los estudiantes. Nada, cero. Bueno, pues nada. De sí sigue trabajando. Sí, la versión, lo último es de hace un mes, la 2, la segunda cosa que han hecho. Sí, he puesto ahí los números, impresionante, ¿no? Sí, pero que sí, que aguantará y mucho tiempo. Sigo pensando que estamos más adelantados desde el punto de vista observacional que desde el punto de vista